Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar de continuar la serie de temas cortos que hemos comenzado. Eh, Vamos a tratar de entender una realidad que es fundamental en realidad para la última generación. El tema que hoy vamos a tratar es titulado "No es suficiente un conocimiento superficial". Y la pregunta que surge de este título es: ¿por qué no es suficiente un conocimiento superficial? ¿Y qué es lo que realmente trata de decirnos? Hay muchos textos que podríamos añadir a esta corta, espero que sea corta exposición, ¿verdad? Eh, Santifíquese en toda la verdad, eh, la purificación del santuario al final del día de la expiación. La dependencia de que el santuario celestial sea purificado es que el templo aquí en la tierra que somos nosotros tiene que ser purificado, es decir, nuestra mente, que tiene relación o correlación con santifíquese en toda la verdad, tiene que ver con la ropa blanca que necesitamos recibir para poder acudir a la boda del Cordero, tiene que ver con un carácter semejante a Cristo, tiene que ver con ese pueblo que ha de glorificar a Dios tal como lo ha hecho nuestro hermano mayor, Jesucristo. Por lo tanto, no es suficiente un conocimiento superficial cuando comprendemos cuál es el propósito que Dios tiene para con este pueblo. Y es justamente lo que vamos a tratar de entender en esta pequeña reflexión, ¿verdad? Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y hace una clara referencia al sacrificio hecho en la encarnación. Este es el don inmerecido para nosotros, es un misterio, es el misterio de la piedad, ¿verdad? Y entonces esto es lo que trata de explicarnos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. ¿Dónde está el problema? Pues precisamente el título trata de revelarnos esta realidad. No es suficiente un conocimiento superficial. Si entendemos Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces entendemos que necesitamos comprender este misterio de la piedad, porque es justamente lo que trata de decirnos ese texto de Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿verdad? Pero por desgracia, pues no entendimos, y no entendimos por lo que el texto nos va a decir a continuación, ¿verdad? Dice de la gloria de este misterio entre los gentiles, y dice que es Cristo en nosotros. ¿A qué hace referencia? A este don inmerecido de la encarnación, de la gloria de este misterio. Porque Cristo, a través de su omnipresencia del Espíritu Santo, ha de estar en nosotros, ¿verdad? Que es Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. ¿Qué esperanza de gloria? ¿De qué está hablando? Claro, de recuperar esa gloria que el primer Adán perdió, ¿verdad? Por eso es necesario ese conocimiento, porque necesitamos entender cómo recuperaremos esa gloria. Y es así como llegaremos a la boda del Cordero, donde entenderemos que vamos a recibir en plenitud la gloria de Dios perdida por Adán en Edén, ¿verdad? Dice, hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos. Y es muy interesante porque si entendemos cuándo se hace esta afirmación, que es justamente para este pueblo que acababa de entrar en el día de la expiación, ¿verdad? Y dice, hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos.
Y muchos nos contentamos deteniendo nuestra investigación cuando tan solo hemos comenzado a recibir algo de conocimiento concerniente a Cristo. ¿Y qué es lo que trata de decir? Que no conocemos a Cristo, que no entendemos el misterio de la piedad primero, no entendemos quién es Jesucristo, no entendemos quién es el Espíritu de Cristo, el sacrificio de la encarnación, el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Que es de lo que trata de explicarnos. ¿Y por qué es tan importante entender estas realidades? Porque si no entendemos estas realidades, no puede haber un pueblo final que entiende su condición y que termina pidiendo, Padre, danos tu espíritu, ¿verdad? Dice, cuando comienzan a desplegarse un poco ante la mente los propósitos divinos, dice, y comenzamos a obtener un leve conocimiento del carácter de Dios, y es interesante porque está tocando temas tremendos aquí. Un leve conocimiento. ¿Leve? Claro, ¿de qué está hablando la Odisea todavía hoy? De la justificación por la fe, sin comprender la totalidad del mensaje. La justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Esta es la auténtica justificación por la fe del día de la expiación y no la justificación por la fe de Lutero, tal como la Odisea cree hoy, ¿verdad? Sin comprender el misterio de la piedad, sin comprender la boda del Cordero, sin entender quién murió en la encarnación, quién murió en la cruz, ¿verdad? Muchas realidades. Y sin entender estas realidades no puede haber una última generación, ¿verdad? Cuando comienzan a desplegarse un poco ante la mente los propósitos divinos y comenzamos a obtener un leve conocimiento del carácter de Dios, ¿por qué un leve conocimiento del carácter de Dios? ¿Quién es el carácter de Dios? Ese don inmerecido, queridos. Esa imagen de Dios, esa gloria de Dios perdida por Adán en Edén, era su carácter. Cuando Adán perdió la gloria de Dios, se reveló un carácter extraño, ¿verdad? De repente empieza a culpar a otros de su desgracia, ¿verdad? Pues, ¿quién es el carácter de Dios? El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, el don inmerecido de la encarnación, que ha de estar en nosotros, ¿verdad? Dice, quedamos satisfechos y pensamos que hemos recibido prácticamente toda la luz que hay para nosotros, cuando dice, apenas hemos recibido un leve, un superficial conocimiento. Y es sorprendente porque estamos hablando de la Odisea. Y la Odisea sigue todavía hoy sin comprender la realidad, ¿verdad? Pero la verdad de Dios es infinita. Jesús fue bien claro cuando dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras, santifíquese en la verdad, ¿verdad? Dice, escudriñar significa comparar texto con texto y cosas espirituales con cosas espirituales. No debiéramos satisfacernos con un conocimiento superficial. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día no se entiende dónde se pagó el precio por el pecado, no se entiende qué significa la cruz, ¿verdad? Y un montón de otras realidades que resultan tan extrañas y que por mucho que intentamos revelarlas, están rechazadas. Desgraciadamente es así, ¿verdad? Porque la doctrina recibida desde la Edad Media, cuando la gente no tenía ni siquiera las escrituras, es que el precio por pecado se pagó en la cruz. Pero no saben quién murió en la cruz. Uno igual a Dios, uno igual al hombre, uno hombre y Dios por igual. No se saben explicar estas cosas. Pero sobre todo, lo que no ha visto el cristianismo es que en la lección suprema del santuario, la cruz no está, queridos. No está. Y si la cruz es lo que todo el cristianismo piensa, ¿por qué no está en el planteamiento que Dios le da al hombre
y que es la lección suprema del santuario. ¿Por qué no está allí? Y sobre todo, ¿por qué no somos capaces de ver este engaño supremo del enemigo, verdad? Dice, no comprendemos ni la mitad, dice, la mitad. No lo sé si entendemos, mis amados. Está hablando de la Odisea. Está hablando de ese pueblo que tenía que ser el remanente final. El pueblo que entró en el día de la expiación. Y Cristo dice, no comprendemos ni la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. Ni la mitad. Claro, esto revela de por qué la Odisea ha terminado en Babilonia. Dice nuestra, y sobre todo, ni siquiera lo acepta ni lo cree, a pesar de que está escrito, ¿verdad? Dice, nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición deberían ascender a Dios en procura de un entendimiento de los misterios que Dios quiere hacer conocer a sus santos. Los misterios que Dios quiere hacer conocer a sus santos. Y muchos maestros hoy dicen que estos misterios no son para nosotros, que solo les pertenece a Dios. Claro, por eso no hay un pueblo que glorifique a Dios. Y por eso no se puede terminar el día de la expiación, porque no hay este pueblo, ¿verdad? Que tenga ese conocimiento de los misterios de Dios, que Dios quiere hacer conocer a sus santos, pero los santos dicen que estos misterios le pertenecen solo a Dios, ¿verdad? Dice, la pluma de un ángel no podía describir toda la gloria del plan revelado de la salvación. La Biblia dice cómo llevó Cristo nuestros pecados y cargó con nuestros dolores. Aquí se revela cómo se unieron la misericordia y la verdad en la cruz del Calvario, cómo se besaron la justicia y la paz. Y es decir, aquí necesitamos entender cómo el hombre Jesucristo venció al enemigo para que pueda enviarnos el Espíritu en Pentecostés. Pero la pregunta más importante todavía, ¿por qué no pudo Dios enviar su Espíritu hasta Pentecostés? Porque el enemigo no fue vencido, porque esta tierra le pertenecía, porque era su dominio. Por lo tanto, Dios, siendo justicia, no podía, antes de que el enemigo sea vencido, antes de que los argumentos de que el hombre no puede obedecer a Dios, pues antes de que se haga esta demostración, Dios no podía enviar su Espíritu, el don inmerecido, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasó en la cruz? El enemigo fue vencido, fue refutada la declaración engañosa de que el hombre no puede obedecer, sin el Espíritu de Dios no puede obedecer. Por eso el Pentecostés, después, una vez que el hombre Jesucristo venció al enemigo, le demostró que el hombre unido al Espíritu de Dios puede vencer. Y esa es la invitación que le hizo al ser humano. Por eso se rompió el velo y nos dijo, tenéis acceso al Padre. Y ahí es donde vemos la primera visión que se le dio a este pueblo, la visión de los dos tronos, en donde vemos al pueblo de Dios pidiendo, Padre, danos tu Espíritu. Porque entendemos que sin su Espíritu no podemos ser vencedores, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ser impartida al hombre caído la justicia de Cristo? ¿Qué es la justicia de Cristo? Su Espíritu en nosotros. Es ese carácter, es esa ley, es lo que necesitamos para poder ser restaurados, ¿verdad? Y que recibiremos en plenitud en la boda del Cordero. Dice, allí se desplegaron infinita sabiduría, infinita justicia, infinita misericordia e infinito amor. Las profundidades, las alturas, las longitudes y las anchuras del amor y la sabiduría que sobrepasan el entendimiento se han dado a conocer en el plan de salvación. Y nosotros necesitamos entender este plan de salvación por la lección suprema del santuario. Dice, el Espíritu de Dios descansará sobre el diligente escudriñador de la verdad. Y si no escudriña la verdad, si no entiende la verdad,
¿Tendrá el acompañamiento del Espíritu? Pues cuando entendemos cómo recibiremos la presencia del Espíritu, es cuando escudriñamos diligentemente la verdad, también recibiremos el discernimiento celestial, la presencia del Espíritu de Dios. Dice, el que desee la verdad en su corazón, que anhele la obra de su poder en la vida y el carácter, dice, ciertamente la tendrá. Pero no antes de tratar de entender la verdad. El escrito está, echando por el suelo todo el conocimiento que creemos tener. Nosotros necesitamos el conocimiento que resulta de lo escrito está, antes de lo que el hombre cree o declara. Dice el Salvador, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Serán saciados en la boda del Cordero. Allí está la solución de Dios. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengan su propio estudio personal, que traten de entender lo que Dios trata de revelarnos, los misterios que están revelados, no escondidos, revelados a través de lo escrito está. Santifíquese en toda la verdad, para que de este modo podamos recibir la presencia del Espíritu de Dios y así poder acudir a la boda del Cordero. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.